Pues, nos encontramos en eh, este viernes 18 de agosto y estamos comenzando la última sesión del módulo 4 de sus divisiones del mundo. Me da gusto saludarlos a los que se están uniendo y a aquellos que van a ver el video posteriormente, y ojalá esta última parte de la sesión o del módulo les sirva a ustedes para realizar buenas prácticas. Buenas tardes, Adriana. Para realizar buenas prácticas de cara a la última sesión, porque puede llegar a ser la más complicada en términos generales y también puede llegar a ser probablemente el mayor resumen que ustedes tengan sobre el módulo general, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener, como ya vimos la mayoría de los contenidos de la clase anterior, voy a hacer un recordatorio muy breve y después van a hacer un trabajo más o menos rápido, pero van a hacer un ejercicio en particular que les va a llevar alrededor de unos 15 minutos. Es el último de los puntos extra que voy a dar, y les tocará ya a los que están acá ahora virtualmente conectados en vivo, les tocará hacerlo en este momento, y a los que no les tocará hacerlo cuando hayan puesto el video, que seguramente será el día de mañana, por la mañana. Entonces, van a poner en práctica un aspecto muy importante, que era el del análisis, y que es uno de los que más me interesan esta semana, y perdón, este módulo, y les va a servir muchísimo a ustedes. Les recuerdo que mmm, tienen uy, permítanme que ustedes puedan compartir esto. Les decía que ahí está, listo. Les decía que bueno, esa es la agenda de la clase, de la sesión de hoy, y eso nos va a permitir hola Jotsan, buena tarde, dime. Ok, sí, déjame nada más llegar a esa parte. Apenas estamos comenzando, entonces si me das unos minutos, claro que las explico sin ningún problema. Hay una actividad alrededor de eso, pero sí, vamos a llegar a ese punto. Así que nada más te pido un poco de paciencia y seguramente, bueno, más bien llegaremos a ese. Así que no te preocupes. La dinámica que voy a explorar antes de explicar la duda de Jotsan es, esas son la agenda de la clase. Los contenidos generales en realidad es muy poco porque ustedes ya lo vieron el miércoles. La dinámica de trabajo, los ejercicios y puntajes extra, que son los que dejé el miércoles y que se siguen reproduciendo el día de hoy. Luego el proyecto integrador, ya todos saben más o menos qué es. Les voy a mostrar otro ejemplo que encontré todavía por ahí. El foro de integración de semana 4, asegúrense de cumplir los requisitos, también los voy a colocar de manera muy rápida. Los recordatorios sobre el plagio son constantes. En el caso de plagios a veces pues, es difícil detectarlos, por supuesto, pero una de las fases en las cuales es más fácil que me dé cuenta si no colocan bibliografía. Ahí es más fácil darme cuenta porque pues, no es algo que se solicite. Y no es algo que ustedes encuentren en internet con toda bibliografía, aunque sí se puede, por supuesto. Las explicaciones finales, la duda de los asistentes a la sesión y la conclusión y la despedida del módulo. Eh, Antes de comenzar con esto, este es el módulo 4, que son la semana número 4, que como ya verán tiene bastante material, pero que ese material en realidad ustedes ya lo compartieron, más bien ya lo revisaron y ya lo leyeron, así que eso no es relevante ahorita. Me voy a enfocar en uno de esos materiales, el que se llama Fondo y Forma, que está en la parte superior derecha. Ese material les va a servir mucho y les va a servir hoy para obtener puntos extra, que ellos anoten en la lista, es el último puntaje extra, como dije antes, del módulo. Entonces, bueno, lo que trata de hacer en la semana 4 es que ustedes sinteticen todos los pasos a seguir, toda la información que tuvieron previamente, dentro de la cual se enmarcan desde el lenguaje literario
hasta el análisis literario, pasando por la literatura en lenguas originarias y la literatura en internet, por ejemplo. Todos esos temas que acabo de mencionar son algunos de los cuales tienen que demostrar que los aprendieron o que los conocen en el foro, la historieta, que es la parte final. Entonces, no necesariamente tienen que poner solamente su sentir o su pensamiento sobre el módulo, sino que tienen que demostrarme que aprendieron algo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de información em, en la historieta. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que ustedes tienen que revisar. Les recuerdo que pueden seguir participando en el foro aprendiendo, que lo reviso todos los días. Bueno, sábado y domingo no lo reviso tan seguido, pero pueden seguir participando y eso es parte de su evaluación. Y el foro de integración también es muy similar al foro de aprendiendo, así que pues no olviden ciertos requisitos que les voy a pedir. Antes de pasar a, bueno, les explico muy rápido antes el proyecto integrador. Es una historieta en la cual ustedes tienen que entregar. Aquí lo voy a compartir, de hecho. Aquí estás, aquí está. Recuerden que tengo que enfocarte en tu experiencia y algunos temas del mismo módulo. Entonces tienes que hacer las dos cosas. O sea, eh, hablar sobre ti, hacer tu historieta y poner alguno de los temas, el que tú quieras. Vimos algunos ejemplos el miércoles. Luego otra cosa, mínimo 9 viñetas, máximo 20, no se confundan con eso. La bibliografía obligatoria, que justo algunos me preguntaban qué era bibliografía, y es que yo uso, tal vez a mi error, uso bibliografía y fuentes de referencia, pues lo mismo, lo que ponen hasta el final, los fuentes que usaron, fuentes de consulta, libros, bibliografía, fuentes de consulta o fuentes de referencia son los mismos, es lo mismo. El punto es que pongan al final los textos que leyeron y que usaron. Esa es la base. Y revisar el documento, la historieta como creación literaria, no se les puede olvidar que tienen que iluminar la primera parte, primero numerar del 1 al 30 y luego iluminar de verde y morado aquello que se refiere a fondo y forma. Y luego contestar las preguntas que se les piden con la extensión que se les pide y en ese mismo documento colocar las fuentes de referencia. Entonces, eh, en la sesión número 1, ahora sí, Jotsan, la voy a poner, aquí está. Estoy buscando porque aquí están todas mis sesiones. Aquí. Ah, no. Acá. En la sesión número 1 puse un video que se llama Cómo evitar el plagio. En ese video viene explicado qué es una cita, qué es una paráfrasis. Y en esa misma sesión, yo puse un ejercicio sobre esto. Esto es una cita textual. Lo que caracteriza una cita textual es que tiene comillas, están marcadas en amarillo y tienen paréntesis. En los paréntesis dentro del texto tienes que poner eh, el nombre del autor, el año y donde localizaste, que sería en línea. Entonces ese que estás viendo es un ejemplo de cita textual. Luego ese es un ejemplo de paráfrasis. La mayoría de ustedes coloca paráfrasis porque no está colocando comillas, que es lo que está aquí en amarillo, sino que les gusta más colocar la paráfrasis, que es sin comillas, pero con los mismos datos. Como se pueden dar cuenta, aquí hay paréntesis y datos, y aquí hay paréntesis y datos. Esto no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero bueno, esto no, el hecho de que pongan los paréntesis ahí de todos modos es obligatorio que lo pongan al final, como en este caso. Vean, ahí lo puse los dos y luego puse otro. Vean, esas son las referencias. Esas referencias Jotsan son bibliografía, es exactamente lo mismo. Entonces tienes que ponerlas así en todos tus trabajos. En el caso de la historieta, tú no vas a poner estas dos porque es una historieta, son dibujos, entonces no tiene sentido que los pongas. Lo que sí vas a poner son las referencias. Esas son. Avísame por favor si está más claro o si lo tengo que volver a explicar. Incluso puedo volver a poner el video. Pero tú avísame si fue un poco más claro para ti. O también también puedes revisar las anteriores videos. Avísame por favor, ya sea por la voz o por el correo, por el chat, pues más bien.
Exacto, es una buena pregunta, de hecho es una excelente pregunta que estoy seguro que les va a ayudar a tus compañeros que vean el video a resolver sus dudas. Lo que se tiene que poner como referencias hasta el final, bueno, en el documento, no en la historieta. Ahorita les voy a poner un ejemplo de una persona que sí lo puso en la historieta para que veas cómo se hace, si lo quieres poner así, pero de preferencia lo haces en el documento que tienes que iluminar de verde y de morado y contestar unas preguntas. Y sí, exactamente es eso, Jotsan. Tienes que poner, por ejemplo, si usaste fondo y forma, si en la historieta me vas a hablar de fondo y forma, al final pones fondo y forma. De hecho, está hecho ahí, ya mira, coincidió con que está hecho en referencias fondo y forma. Si tú utilizaste si decidiste hablar sobre Frankenstein, me pones Frankenstein. Si decidiste utilizar fondo y forma, Frankenstein y la obra de las nubes, también me pones los tres. Depende de ti, ¿ok? Pero dime. Exacto, no tienes que poner ninguna cita ni paráfrasis dentro de la historieta. Muy bien, bien visto. Y en realidad no creo que sean tantos al final, porque yo solo les pedí que se concentraran en un solo tema o máximo dos. O sea, entonces solo tienes que poner dos cosas, máximo. Ajá. Si hablas específica, por ejemplo, vamos a suponer que tu historieta habla específicamente sobre cómo te ayudó fondo y forma. Entonces pones fondo y forma, pero no vas a poner todos porque va a ser gigantesco. Si hablas de, o sea, si hablaste de la debutante, si hablaste de Frankenstein, si hablaste de fondo y forma, si hablaste de lenguas originarias, si hablaste de literatura en internet, pues ahí son cinco, son demasiados. Entonces no te compliques, pon los que más hables. Si hay alguno donde te concentraste más, ese ponlo. Exacto, uno máximo dos. Así que, porque si no, la verdad es que es gigantesca, sería gigantesca tu historieta. O te irías muy por encimita o muy superficialmente, entonces no, yo no me daría cuenta que profundizas en un tema. Lo que quiero es que tomes un tema y que de verdad profundices en él. Aunque solo me pongas una referencia al final, no importa. ¿Sí? No, hay que reflexionar para contestar tu historieta. De hecho, nada más, digo, ahorita lo abro, no hay problema. Mira, de hecho lo abrí el miércoles, pero creo que no hicieron esa pregunta. Ahorita déjame que lo estoy descargando y luego se tarda un poquito. Bueno, en realidad es muy relativo que se tarda. Se está abriendo. Hola Yuriko, buena tarde. Y déjame, porque ya no sé dónde es. Ahí está. Ya va. Ahora sí. Ahí va a compartir. Ahí está el documento. Ahí va. Ahí está el documento. Entonces, pues ahí nada más no se te va a olvidar iluminar, bueno, colocar de verde unos y de morado otros. No hay ningún problema, contestar de forma breve. Si quieres poner citas y paráfrasis ahí, en esta pregunta 2 está bien, pero no es obligatorio. Luego dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas. Estas que estoy marcando ahorita no las tienes que no las tienes que contestar, solo las tienes que pensar para hacer tu historieta. Y luego, esta es la parte importantísima, Jotsan, y también todos los demás que van a ver el video y los que están virtualmente ahorita. Recuerda incluir aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos o agradables, características, situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que produce y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historia. Ahí es donde entra un tema que tú vas a desarrollar. Además de tu experiencia, vas a desarrollar ese tema y ese es el que tienes que poner al final. ¿Sí? Aquí te sugieren que veas los videos que lo puse el miércoles, que se llama Cómo hacer una historieta y el de Pinkston, pero no son obligatorios. No es obligatorio hacerlo en Pinkston. Es una sugerencia y también yo le sugerí el de Canva, que es para mí más fácil de usar. Y luego donde dice elabora el guión de la historieta, tampoco me lo vas a entregar. Solamente es para que tú te hagas una referencia o una guía de lo que vas a hacer. Y te hace sugerencias, recuerda los pasos, elige tus personajes, reflexiona, revisa varias veces tu guión, cuida la ortografía y la redacción.
Luego elabora historieta con base en tu guión. Puedes realizarse en diapositivas, en la nube y usar un enlace o usar Pinkston, Canva, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pega tu enlace y aquí hasta el final es donde vas a poner referencias. ¿Sí? Aquí, en este punto es donde vas a poner las referencias. Hay otras personas. Déjame, no lo voy a dejar de compartir. Hay otras personas que les voy a compartir este. Mm, es un ejemplo, aquí está, de una historieta de hace algunas generaciones. Entonces esta persona lo coloca, vean, y al final de su historieta pone la bibliografía, la fuente de consulta. ¿Sí? De hecho está mal puesta su fuente de consulta, pero eso no importa. Lo que importa es aquí, están las fuentes de consulta. Es fuente de consulta, bibliografía o fuentes de referencia. Es lo mismo. Así que perdón por usar tantos nombres. Voy a tratar ya para las siguientes generaciones de solo usar fuentes de consulta para que no se confundan, porque entiendo que la confusión es... Yo casi no menciono bibliografía, pero por ahí se me salió. Así que perdón, esa es completamente culpa mía. Eh, No, no deberías preocuparte. Lo que sí creo que, digo, yo no soy tan estricto con eso y creo que el módulo 5 es de argumentación y justamente trata todo esto. Ahí van a ver también esto. Seguramente con más profundidad de lo que yo lo hice porque no es el propósito de mi módulo, pero del módulo 5 sí. Lo que debes considerar muy importante, Jotsan, Adriana y Yuriko, es que siempre tienen que poner fuentes de consulta, no importa qué hagan de trabajo. Si les piden opinión, traten de buscar o investigar un poquito en internet y pongan fuentes de consulta. Eso es académicamente correcto. Eso a mí me dice que Jotsan, Adriana y Yuriko se preocuparon no solo por opinar, sino se preocuparon por hacer mejor su trabajo. Entonces, fuentes de consulta y pueden poner citas y paráfrasis, que son las que te mostré al inicio, Jotsan. Entonces, no se preocupen a lo mejor si les está fallando, si no lo hacen igual, si el manual de citación dice una cosa, si el video dice otra. Lo más importante es que ustedes se acostumbren a... Un segundo. Lo más importante es que ustedes se acostumbren a colocar las fuentes de consulta. Eso es lo más importante. Y que sepan que en toda su formación de prepa en línea CEP lo tienen que seguir haciendo. Entonces, eso es algo que me gustaría que todos los que asisten a este módulo, ya sea por video, o sea que asistan a las sesiones, se acostumbren en el módulo de matemáticas, química, computación, inglés, no importa, pero que se acostumbren a hacer eso. Ok, Yotsan, te escucho. Sí, por supuesto. Por eso es que yo he insistido tanto en que eso se llama opinión argumentada, porque estás opinando, te formas una opinión en tu mente, pero esa opinión no viene de la nada, la tuviste que haber recibido de algún lado, y eso es el que quiero que pongan referencias, de dónde lo obtuvieron. Entonces, si no se acuerdan, pues a lo mejor la investigación no estaba tan completa. Si tú me vas a hablar sobre las nubes, que es la obra de teatro, y le vas a contar a alguien sobre las nubes, o sea, si no pones una referencia, el profesor va a decir, bueno, y esta persona de dónde sacó la información, la tuvo que haber sacado de algún lugar. Entonces, ¿de dónde? De las fuentes de consulta. Por eso es que últimamente, de hecho, Adriana, Jotsan y Yuri, lo que les recomiendo, porque están sacando buenas calificaciones, porque están poniendo las fuentes de consulta y ya entendieron esto que en realidad puede ser difícil y lo entendieron ya muy bien. Lo que les sugiero a los tres, de hecho, casi les puse el mismo comentario, era para practicar, utiliza paráfrasis o citas textuales para hacer más rico todavía tu texto. Va a ser más completo, mucho más profundo y más académico y escolar el texto. Coloca citas y paráfrasis. Eso lo va a hacer mucho más completo, además de las fuentes de consulta que están viendo ahí. ¿Ok? De nada. Bueno, ahora le estaba mostrando el proyecto integrador. Entonces vean esta persona. Aquí nada más lo hizo un poquito largo. Los que están, lo que están viendo, los diálogos están un poquito más largos. Y en la parte de arriba no puso
ese margen que está aquí, ¿no? Entonces, creo que está compartiendo, perdón, está compartiendo su sentir, el personaje que se llama Gaby, está compartiendo su sentir, pero tiene que mezclarlo con conocimientos y aprendizajes. Porque está muy bien que hable sobre los niños fueron a jugar al parque, pero necesito saber información porque a mí esa historieta no me dice exactamente que el personaje de Gaby aprendió algo. No me lo está diciendo porque no me da mucha información. Entonces también cuiden eso, por favor. Eh, ahora sí, me gustaría... Perdón, estoy pasándole aquí. Listo. Jotsan pregunta y ahorita te doy la palabra. Entonces, hablar de nuestro aprendizaje y convivencias en la vida diaria, claro, sí, o sea, literalmente es hablar de tu vida durante el módulo, más, o sea, inventarte un personaje, por supuesto. Algunas personas se ponen como personaje y está bien, pero muchas inventan otro nombre, le cambian el aspecto, etcétera, y entonces ese personaje empieza a hablar, no, pues tuve mi módulo 4 se llama Textos y Visiones del Mundo, al principio me costó mucho trabajo, pero después aprendí tal cosa. Incluso hasta puedes mencionar, me lo han puesto un par de personas de manera muy astuta, puedes mencionar esto de las citas, no, pues no sabía poner citas, pero pues ya sé, y entonces pones ahí que puedes referenciar el manual. Y también ya sé que es una obra de teatro, ya sé que se llama Las Nubes, etcétera. O sea, hay un montón de formas en las que tú puedes referenciarlo. Y repito, pues eso lo hace, la verdad es que lo hace mucho más rico y no está en la rúbrica esa calificación. O sea, yo no puedo descalificarte por no poner citas y paráfrasis a menos que yo te lo indique, pero en la historieta pues no se puede. O sea, no puedes citar y parafrasear ahí porque es un cómic, así que no tiene ningún sentido que lo hagas ahí. Sí. Mm, ¿Levantaste la mano o era tu mensaje? Jotsan, perdón. Ah, ok, listo. Bueno, les voy a pedir este análisis literario. Eso es lo con la cual... Ay, lo voy a compartir, perdón. Les voy a compartir... Aquí está. Esta es la última actividad que vamos a tener en el módulo. Y les voy a compartir un cuento. Lo voy a poner, es un cuento muy corto. Y les voy a dar unos 10 minutos para que lo analices con fondo y forma, que es este documento de fondo y forma. ¿Sí? Son tres, son dos, miren, es muy cortito. Tienen tiempo hasta de leerlo completo otra vez. Una vez que lo hayan revisado, tienes un 15 minutos para hacer un análisis y obtendrás un puntaje extra, lo van a hacer aquí. Entonces van a leer el cuento, van a revisar fondo y forma y van a hacerme su análisis de fondo y forma en el chat. Lo van a escribir el chat, fondo y forma. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? No, pues redáctalo en la compu si quieres y te doy la opción de que me lo mandes por correo o te doy la opción que me lo mandes por el mensaje interno de la plataforma o te doy la opción de que me lo mandes por el mensaje, copies y pegues al mensaje, al mensajero de aquí de la sesión. Tú decides en cuál. Ah, no, pues entonces da el análisis y mándamelo por... Puedes entrar a la plataforma y mandármelo por ahí. Va, perfecto. Entonces, Adriana y Yuri, avísenme por favor si están listas. Fondo y forma, les voy a dar 15 minutos. El cuento dura una página, o sea, es una diapositiva, es muy cortito. Tienen que analizar todo lo que puedan de fondo y forma. Lo vamos a discutir. Les voy a dar, o sea, 15 minutos lo puse como máximo, pero generalmente tardan menos si saben que es fondo y forma. Si no saben, entonces tienen que ir a recurrir al documento para saber qué hacer. ¿Va? Adriana, nada más confírmame por favor para darles pie al cuento. Es un cuento muy corto, como lo verán, pues es de una cuartilla. Así que, adelante. Voy a apagar mi micrófono, pero no voy a apagar mi cámara, entonces si tienen dudas, adelante. Tiempo. Este es el cuento y gracias, Adriana. Este es el cuento. Tienen 15 minutos para analizarlo con el documento que se llama Fondo y Forma.
Muy bien, chicos. Vamos a revisar. Perdón. Vamos a revisar. Nada más. No, yo creo que todos lo hicieron muy bien. Solamente hay que complementar cuando hacemos un análisis de este tipo. Solo hay que mencionar algunas cosas. Voy a poner el de fondo y forma. El análisis de fondo. Ya con esto voy cerrando el módulo y la sesión de hoy. Miren, fondo y forma. Fondo son los elementos, pensamientos, ideas, emociones. Forma se refiere a la manera en que está escrita. Aquí en la forma solo me tenían que decir si está en verso o si es prosa, o si es cuento, o si es novela, o si es teatro, o si es poema. Y eh, Yuri sí mencionó que considera que es un cuento. Y listo, con eso es suficiente para la forma. Ahora tienen que leer la lectura, esos son los pasos: lectura detallada, análisis de la lectura, interpretación. ¿Por qué les doy todo esto? O sea, ¿por qué les repito todo esto al final del módulo? Porque lo van a usar en otros módulos. Entonces, recuerden estos pasos para analizar un texto, el que sea: matemáticas, química, inglés, etcétera. Lectura detallada, análisis de la lectura e interpretación. No tienen, obviamente en otros textos no van a usar fondo y forma, van a usar otras cosas. Pero recuerden que esos son los pasos siempre: lectura detallada, análisis de la lectura e interpretación. ¿Qué es el análisis? Reconocer ciertos elementos que hay en la lectura, y la interpretación es ya decírmelos. Entonces vamos a ver aquí, para finalizar. Ustedes me tenían que decir, como lo hizo muy bien Adriana, cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción. Me tenían que decir cuál es el tiempo, cuál es el espacio y cuáles son los personajes. ¿Sí? Era muy sencillo. Podían mencionar los conceptos, o sea, podían decir el tiempo, como hizo Adriana: el tiempo es cronológico objetivo, o el tiempo es subjetivo o psicológico. El espacio es el lugar donde donde se desarrolla la obra. Ah, pues en el cuarto del el chico que está jugando videojuegos. ¿Y cuál es el tema? El tema es la idea principal. ¿Cuál es la idea central? Que jugar videojuegos es bueno o que es malo. No sé, eso no, eso ya depende de cada uno. Y la acción, diferentes hechos que suceden, dónde está la exposición, dónde está el nudo y dónde está el desenlace. Entonces, ese es un análisis más completo. Ahí, por ejemplo, en ese análisis, ustedes tres pondrían al final las referencias y pondrían que utilizaron fondo y forma. ¿Por qué? Pues porque realmente o sea, utilizaron fondo y forma, ¿no? Entonces, repito, esto es un análisis muy bueno. Lo hicimos solo en 10 minutos, no les di más tiempo. Pues entonces, nada más es para que tomen en cuenta que todos los textos que lean de ahora en adelante en los diferentes módulos pasan por este proceso que estoy aquí, lectura detallada y comprensión de la lectura, análisis de la lectura. Análisis significa localizar conceptos importantes. Eso es el análisis: localizar conceptos importantes. Y la interpretación es cómo me los vas a decir, cómo vas a elegir para interpretarlos y cómo me los puedes decir tú. El análisis es localizarlo. El análisis es un poco como de investigación, es un poco más meticuloso. La interpretación es cómo lo vas a decir, de qué manera. Entonces ustedes lo que hicieron fue leer, analizar e interpretar. Hicieron las tres cosas muy bien. Lo único que les puedo sugerir es que utilicen conceptos especializados, porque ustedes ya son expertos y van a seguir siendo expertos en en una determinada materia. En este caso en español ya son expertos, pues demuestren que son expertos y son muy buenos utilizando conceptos. O sea, expláyense y utilicen conceptos. Para eso aprendieron cosas durante el módulo. Entonces es la única sugerencia que les puedo hacer, si es que puedo hacerles alguna. Y con eso vamos a ir cerrando el módulo. Permítanme. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor, antes de despedirnos? No, es como ustedes lo quieran hacer. No hay un orden correcto, Jotsan. Lo que sí no se te debe olvidar es iluminar de verde y morado. Sí, de nada. Em, gracias, Yuriko. Y nada más para irme. Gracias, Adriana. Justo eso iba a preguntarte. Pues me despido. Muchísimas gracias por su atención durante el módulo, a través de la plataforma, a través de mensajes o asistiendo a las sesiones de los miércoles y los viernes. Perdón, les agradezco infinitamente haberse conectado, porque entiendo que todos tenemos cosas que hacer o simplemente descansar.
y están sacrificando su tiempo para otra cosa más. Entonces, muchas gracias por haber estado. Les deseo muchísima suerte en su módulo y en los módulos que vienen. Y si tienen alguna duda o pregunta en general, aunque no sea de español, pueden hacérmela porque tienen ya mi correo. Muchas gracias y hasta pronto.